En los anteriores vídeos hemos estado hablando de la energía eólica y de la energía solar, energías renovables limpias que tienen, como ya hemos visto, problemas y que afectan directamente a la biodiversidad y a áreas protegidas, porque como ya expliqué en los anteriores vídeos, lo que se ha hecho en esta doctrina climática que nos están tratando de imponer es eliminar la evaluación de impacto ambiental para seguir promoviendo y acelerando la instalación de parques eólicos, parques de aerogeneradores. Están plagando, como ya dije, nuestros campos de placas solares y de molinillos. Están cargándose especies protegidas y áreas naturales. Y parece que nada importa en esta doctrina climática. Hay un montón de incoherencias, como el atacar directamente a la agricultura o a la ganadería para reducir la huella de carbono, algo que ya hemos visto el impacto real que tiene la agricultura y la ganadería en la huella de carbono, en las emisiones de CO2. Están, como digo, cargándose especies protegidas y cargándose áreas naturales. Están hablando constantemente de la reducción de la huella de carbono en diferentes sectores. Ahora mismo se está planteando la reducción de la huella de carbono incluso en el sistema sanitario, en el sistema que cuida de nuestra salud. A mí me gustaría saber qué coste va a tener la reducción de las emisiones de carbono en el sistema sanitario y realmente qué impacto va a tener en las emisiones globales de CO2. Todo vale en esta cultura climática, todo vale en aras de que sigamos sus normas y nos ciñamos a sus teorías, porque como he explicado en otros vídeos, prácticamente todo lo que se habla a nivel climático son teorías y no está basado en hechos reales. ¿Qué es la huella de carbono, de la que tanto nos hemos acostumbrado a hablar a diario? La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero, de CO2 principalmente, que se emite en la producción y en la generación de todas las cosas que utilizamos o que consumimos. Para que todos lo entendamos, se calcula la huella de carbono ahora prácticamente de todo. Existen web que tienen calculadoras de la huella de carbono y es posible incluso calcular la huella de carbono de una botella de plástico, de una botella de agua. Vamos a ver qué se calcularía y cómo se calcularía. Lo que se hace es, una botella de plástico tiene como materia prima, utiliza principalmente derivados del petróleo. Se tendría en cuenta el proceso de extracción del petróleo, transporte de este petróleo hasta las plantas de refinado, la extracción de las materias primas, el transporte de esas materias primas a la fábrica, la producción de la botella y luego el transporte de esa botella hasta la tienda donde la vamos a comprar. Todo este proceso, desde la extracción del petróleo hasta que tenemos la botella en nuestra mano, va a generar una huella de carbono, va a producir emisiones de carbono que van a ser cuantificadas y medidas. Y hay determinados parámetros que son los que se tienen en cuenta para calcular la huella de carbono de absolutamente todo ahora mismo. Parámetros como los que indico aquí: la extracción de materias primas, la fabricación y construcción, transporte, instalación, mantenimiento, y también se tiene en cuenta la huella de carbono que se genera en los procesos de reciclado. En el caso de las energías verdes, de las energías renovables, también generan huella de carbono. Se consideran energías verdes y se considera que no emiten CO2 porque no tienen emisiones de gases en la generación de energía, pero no solo la eólica y la fotovoltaica son libres de CO2, hay otras energías como la hidroeléctrica, la nuclear o la geotérmica. ¿Por qué voy a hacer una comparativa entre energías que no producen emisiones de CO2 con las energías que sí producen gases de efecto invernadero? Porque quiero que veamos que cuando nos dan el relato climático nos venden principalmente la eólica y la fotovoltaica. Si vemos la tabla, la hidroeléctrica es la que menos huella de carbono produce y la eólica y la nuclear están al mismo nivel en cuanto a huella de carbono. La fotovoltaica, sin embargo, tiene una huella de carbono más alta, que sería comparable a los datos de la huella de carbono que produce la biomasa. Estos datos a mí me llevan a una pregunta, y es: ¿por qué se está atacando a la energía nuclear si tiene una huella de carbono comparable a la energía eólica? Si realmente pensásemos en seguir consumiendo la energía que consumimos, viviendo como vivimos, sería totalmente inviable actualmente
de que pudiésemos obtener toda la energía que necesitamos solo de la energía eólica y de la energía solar. Lo más prudente, y como digo en otros vídeos, hay que ver todos los datos y trabajar con coherencia, con sentido común, y lo más prudente sería utilizar un mix de energía donde incluyamos una energía que tiene una huella de carbono tan baja como es la energía nuclear dentro de las energías que no producen gases de efecto invernadero. Pero como ya he dicho antes, la doctrina climática nos altera el discurso, nos altera el mensaje y nos propone únicamente utilizar dos energías que parecen completamente inocuas y completamente verdes. Ya hemos visto, como he dicho, el impacto en la biodiversidad y en las áreas protegidas. Hoy vamos a ver un paso más allá y vamos a ver el impacto que tienen estas energías en el medio ambiente atendiendo a los componentes que forman parte de las placas solares y de los aerogeneradores. Ya hablé en los anteriores vídeos y conté que forma parte de las palas de los aerogeneradores, que están compuestas principalmente por fibra de carbono, fibra de vidrio y resina epoxi, y las torres de los aerogeneradores se hacen principalmente con acero y hormigón. Y en el caso de las placas solares, pues tienen diferentes componentes. El más importante es el silicio, que es el que forma parte de las celdas fotovoltaicas, pero tiene otros componentes como es el aluminio, el hierro, el cobre. Todos estos compuestos, todos estos metales forman parte de los aerogeneradores y de las placas solares. ¿Y por qué los indico? ¿Por qué los pongo? Porque no se habla, cuando nos hablan de las energías eólica y solar, no nos hablan de los procesos de extracción de estos materiales. ¿Y por qué es importante? Porque es una de las incoherencias más grandes que hay, o por lo menos para mí, a la hora de impulsar políticas y gastar dinero, las cantidades ingentes de dinero que estamos gastando para poblar nuestros campos de placas solares y de molinillos. Estos son algunos de los componentes. Vamos a verlo porque la extracción de estos componentes se hace principalmente de minerales y el proceso de extracción y de refinado es altamente consumidor de energía. En el caso del silicio se obtiene a partir del cuarzo y para poder obtener el silicio hay que someter el cuarzo a temperaturas superiores a 1400 grados. Normalmente se hace en hornos de arco eléctrico. El silicio, la mayor fuente de producción, el mayor productor está en China. Y China, para la obtención de silicio, utiliza como fuente de energía el carbón. ¿Qué indica esto? Pues que para obtener el silicio que forma parte de las placas solares o comprarle las placas solares a China, China está emitiendo toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos gastando cantidades ingentes de dinero en Europa para poblar nuestros campos de placas solares y molinillos que se han fabricado principalmente en China, consumiendo y emitiendo grandes cantidades de CO2. Igual ocurre con el cobre. El cobre principalmente se obtiene de diferentes minerales y la fuente mayoritaria de producción está en Chile. El aluminio se obtiene a partir de la bauxita y la bauxita, para poder transformarla en aluminio, tiene dos procesos. El primer proceso tiene que ser sometida a la bauxita a una reacción química que necesita unas temperaturas superiores a 1000 grados. De esta forma generamos la alúmina, que es óxido de aluminio, que deberá ser transformado nuevamente por un proceso electrolítico con temperaturas de 960 grados para transformarse en aluminio. Nuevamente, un proceso intensivo de energía que se produce principalmente en China y en Australia y se produce mediante la utilización como fuente de energía del carbón. El hierro, pues qué vamos a decir, a partir de minerales de hierro se obtiene el acero, que como he dicho forma parte de las estructuras de las torres de los aerogeneradores, y del acero poco tenemos que decir, es uno de los más perseguidos porque se nos indica que incluso el 8% de las emisiones globales de CO2 se producen en la formación del acero. Y las tierras raras, para poder obtenerlas, lo que se hace son procesos de lisiviación que utilizan ácidos que van a contaminar nuestras aguas y nuestros suelos. Casi nada. O sea, después de haber visto todo esto,
cada uno que decida. Esta es la parte que no nos cuentan de las energías eólicas y de la energía solar. Ya habíamos dicho los problemas que tienen de biodiversidad y de daño del medio ambiente, y hay que tener en cuenta por qué es crítico el consumo de energía para obtener la materia prima. ¿Por qué digo que es incoherente y por qué me parece incoherente? Porque para mí no tiene mucho sentido que estemos gastando la cantidad de dinero que estamos gastando para reducir las emisiones de CO2 utilizando estas dos energías, cuando lo que estamos haciendo es comprarle los productos, la materia prima, a países como China, que los obtienen utilizando carbón, que genera grandes emisiones de CO2. A mí me gustaría escuchar a los activistas climáticos y a los políticos hablar de este problema y poner una solución para que realmente la transición hacia energías limpias sea una transición real, porque el CO2 que libera China va a pasar porque, que sepamos, no hay fronteras en la atmósfera.